Juan 21, 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15, dice de la siguiente manera, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Siga usted. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, entregarás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Nuestra vida. Juan 21, 15. Ya había resucitado el Señor. Ya se les había presentado a sus discípulos, al círculo íntimo de sus discípulos, ya se les había presentado. A otros en otras partes se les había aparecido. Una reunión íntima. El versículo 15 dice de manera clara: cuando hubieron comido. ¿Cómo lo hicieron? En silencio total. Nadie rompió el silencio. Mientras comían, nadie hablaba. ¿Quién interrumpe el silencio de esa cena? Jesucristo mismo. Ellos no se atrevían a preguntarle nada. Estaban en silencio total esperando las palabras de Jesucristo el Señor. Pero antes de hablar de este versículo, hay algo que quiero aclarar. Hagámoslo, por favor. Y es que en la pregunta triple que le hace el Señor a Pedro, aparece el término corderos y aparece el término ovejas, como si fueran lo mismo. Y aquí hay un matiz de diferencia en lo que el Señor quiere comunicarle a Pedro. La primera pregunta de Jesús, en su primera pregunta usa el término corderos. En la segunda usa el término ovejas. En la tercera el término ovejas. En la tercera vez usa el término ovejas. Y le revela a Pedro cómo iba a morir por la causa del Señor. Recuerden que Pedro fue el que negó al Señor. Lo negó. Cordero, en hebreo bíblico la palabra para cordero es keves o keves, K-E-B-E-S. ¿Cómo traducir al castellano el término keves o keves? Cordero, cabrito o chivito es la traducción. Ahora bien, bíblicamente hablando, en el contexto del Antiguo Testamento, el término keves es corderito. El corderito que casi siempre se utilizaba para el sacrificio, para los fines sacrificiales. Por ejemplo, Éxodo 12:5 dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito. ¿Qué ves? Alabados al Señor. Así que con la palabra que ves, ¿de qué nos está hablando el Señor? Recién convertido. Miembros de una iglesia recién convertidos. En el Nuevo Testamento, el término que se utiliza en la Sagrada Escritura es arnion o arnión, que significa cordero. El plural es arnia. ¿Y sabes quién solo utiliza este término en plural? El apóstol Juan lo utiliza. El único que utiliza el término arnia, que es plural de arnio, que significa cordero, es Juan. En lo que hemos leído, 21:15 de Juan, este apóstol, el apóstol Juan, usa en plural, arnia, el mandato del Señor a Pedro. ¿Y a quién se refiere? Le reitero, se refiere a recién convertidos.
Pasemos al término oveja, al sustantivo oveja. Probaton, probatia, que es en plural, probaton. En el Nuevo Testamento se usa de manera metafórica para referirse a los que pertenecen al Señor. ¿Quiénes pertenecen al Señor aquí? Amén. No, ese amén estuvo un poco irresponsable. Dígame y levante una de sus manos aquel que es oveja del Señor. Amén. Qué lindo ser oveja del Señor, ¿cierto? Amén. Porque bajo el amén. Qué hermoso, qué divino, qué trascendente es ser oveja del Señor. ¿O no? Amén. Pero mejor es que la oveja sea obediente, porque cuando la oveja es desobediente, no sirve para el rebaño. No sirve. Gracias, Señor. Por ejemplo, Mateo 10:6 utiliza el mismo término, en plural, probatia, de probato, que es oveja. Y dice, Mateo 10:6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hablando de los verdaderos seguidores de Cristo, Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Cuando las multitudes buscaban a Cristo en su gran necesidad de oír palabra enseñada con autoridad, o de milagros, portentos, prodigios, proezas, maravillas, el escritor sagrado Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que cierto es que probaton se refiere literalmente a una oveja, miembro de un rebaño, una oveja que entre en sus preñeces y que pare. Pero metafóricamente el Señor se refiere a todo el que pertenece al Señor, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a todo aquel que definitivamente busca de corazón al Todopoderoso. Entonces, eso creo que aclara un poquito por qué a Pedro le habla primero de corderos y luego le habla de ovejas. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Cuál es el llamamiento del Señor acerca de esto? Entonces, volvamos a Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y estos, ¿a quién se refiere? Al resto de compañeros de milicia en Cristo Jesús, a sus condiscípulos, al resto de discípulos del Señor. ¿A qué Señor lo compara con los demás? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es decir, con afecto el Señor, con cariño se refirió el Señor a Pedro y le recordó las palabras tristes que Pedro pronunció cuando lo negó. Mateo 26:3 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y eso ocurrió. Huyó, lo negó. Y un gallito cantó y le recordó lo que el Señor le había dicho. Entre otras cosas, este episodio de 26:33 de Mateo trae a la memoria a Job. Job fue uno que en el Antiguo Testamento fue pedido para ser tentado. Satanás lo pidió para zarandearlo y el Señor le dijo, hazlo, pero no le quitarás la vida. Pedro es otro ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien a que Satanás pidió para zarandearlo y el Señor le dijo, sí, zarandealo, pero no le quitarás la vida. Y que de la iglesia hay un Job en el Antiguo Testamento, hay un Pedro en el Nuevo Testamento, pero ahora estás tú y estoy yo, porque hay momentos en los cuales Satanás pide al Padre que le permita zarandearte y zarandearme. Por eso el Señor habla del día malo. Cuando habla del día malo no se refiere al número del día, sino a un tipo de día que puede durar un año, 3 meses, 4 meses, no un día, no el número 1, sino el tipo de día. Hay un día malo. Y a veces en los días malos, Satanás, sin que tú lo sepas, ya ha pedido
al Padre. El libro de Job me enseña que en una operación que uno no sabe, es difícil de entender, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Se le presentan al Señor los hijos de Dios y Él va ahí en medio de ellos. Y un día dice, dame a Wilfrido, ese que vive en Barranquilla, dámelo para zarandearlo y para probarte que Él no cree en ti. El hermano Don Álvaro Rodríguez una vez llegó a mi casa, allá en San José, a decirme, hermano, yo no estaba orando por usted, no estaba pensando en usted. Él era miembro de una iglesia, de otro concilio. Y llegó a decirle, el Señor te dice, Satanás me ha pedido que le permitas zarandearte y probarme que tú no tienes fe en mí. No te preocupes, estaré contigo. Así que hay un día en el cual tu nombre es mencionado ahí arriba. Propósito, zarandearte y probar a Dios que tú no crees en el Señor. Gracias, Señor, por ese amén. Amén. Versículo 15, le respondió. La respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Recuerde que cuando le dijo lo que le dijo, el Señor estaba hablando de corderos recién convertidos. Sí, Señor, tú sabes que te amo, pero allí no dice más que estos. En el 16, por segunda vez le volvió a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En esta pregunta no aparece más que esto, ya dejó de compararlo. Empezó con el grupo y se dirige a él solamente. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Te imaginas el corazón de Pedro, la actitud de Pedro, lo que él estaba sintiendo cuando el Señor le estaba hablando de esto? Y este no es el Pedro que en el huerto de Getsemaní, la noche previa a la crucifixión del Señor, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. No, estamos hablando del Pedro ya convertido, el Pedro que había asistido a la transfiguración del Señor, un Pedro diferente, el que ya había negado al Señor, un Pedro convertido. Y le hablo de esta manera. ¿Qué pensó Pedro? ¿Cómo se sintió? Yo creo decir que lo sé porque a mí el Señor me preguntó lo mismo. Y es algo que llega tan profundo a las áreas a las cuales Él quiere que la palabra llegue, que no se puede, eso es algo inefable, no se puede describir en términos humanos, pero sí se siente. La criatura inmerecedora de la gracia divina, convertida a la criatura en templo del Espíritu Santo, a esa criatura llega el Señor y le dice, haz esto y haz esto y haz esto, así como te he amado, me amarás y me obedecerás. ¿Qué hace la oveja? ¿Qué hace el corderito? ¿Qué hace el Hijo de Dios? ¿Qué hace la hija de Dios? ¿Responder o no responder a semejante llamamiento? Alabados al Señor. Ahora, hago un alto y te pregunto, ¿de veras tú amas al Señor? No me respondas, pregúntate, ¿amo yo al Señor? ¿Cómo mido yo el amor de un hermano por el Señor? Por la obediencia. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En la primera pregunta, reitero, el Señor usa la palabra corderos. En la segunda usa es ovejas. Dice, apacentar corderos. Dar de comer a los corderos. Luego dice, pastorear ovejas. ¿Por qué pastorear? ¿Por qué el cambio? Pastorear significa atender y cuidar como pastor, dando a entender el ejercicio del pastoreo, el llamamiento vocacional, el ministerio del pastorado en sus más elevadas formas, el pastorado. Todo el que es pastor sufre. Pastor que anda alegremente todo el tiempo, sí, yo puedo andar alegremente todo el tiempo porque mi alegría, mi felicidad no depende de lo que me rodea, sino de tener a Cristo en mi corazón. Pero de que has de sufrir, has de sufrir. En el versículo 17, el Señor no se quedó con el vuelto en el bolsillo, sino que apuntó a donde Él quiere apuntar, en ti y en mí. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Dice la palabra, Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En la primera palabra que el Señor le da a Pedro, le dice, apacienta mis corderos. Luego dice, pastorea las ovejas. Y al final dice, apacienta mis ovejas. Una combinación de deberes que tiene que ver con el pastorado. Nota, la tercera vez que el Señor le habla a Pedro, el Espíritu de Santo le revela a Pedro. Le revela todo. Y tras su vista el día en el cual él negó al Señor. Y también le reveló cómo habría de morir. 3 veces negó que conocía al Señor. 3 veces le preguntó al Señor lo mismo. 3 veces fue confrontado y el temor albergó su corazón y lo negó. 3 veces el Señor le habló y le recalcó para qué lo había llamado. Recuerde que cuando lo llama, ¿qué les dice a ellos? Que ellos habían dicho que habían dejado todo por seguir a Él. Él habló de recompensa, pero anteriormente les había dicho, venid a mí, seguidme y yo os convertiré en pescadores de hombres. Alabado sea el Señor. Entonces, de manera personal, tómelo personalmente. ¿Qué significa este diálogo entre el Señor y un Pedro que lo había negado? Un Pedro que era el díscolo, un Pedro que primero hacía, luego pensaba, un Pedro peleador, pendenciero, carnal. ¿Qué lección práctica de manera personal el Señor te trae esta mañana? Yo puedo decir que el Señor nos está llamando la atención sobre lo que es la obediencia. Obediencia. Hoy usted va a cualquier parte, ve gente bailando, azotando baldosas a un ritmo inmundo y te dice, yo soy cristiano. ¿Soy cristiano evangélico? No lo es, porque los hechos niegan lo que sus palabras dicen. El Señor nos recuerda hoy quiénes somos y para qué nos ha llamado. ¿A quién le debemos fidelidad? ¿A quién le debemos lealtad? ¿A quién le debemos obediencia? Ni siquiera a nosotros mismos, sino al Dios que nos tomó por hijos. Traigamos a la memoria lo siguiente. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías? ¿En qué andabas cuando el Señor te salió al paso por su Espíritu Santo? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Un cántico viejo que ya yo no escucho en ninguna emisora. Creo que ningún hermano lo tiene grabado. Un cántico de Rita Muñoz. Un cántico viejo. Mi cántaro vacío. Hay una estrofa que dice: mi cántaro vacío iba una vez rodando por los caminos que el mundo le mostró, y por mucho que rodó y rodó, por la gracia divina no se rompió. ¿Por qué cuesta peligrosa iba rodando nuestro cántaro que el Señor no permitió que se rompiera? Cántaro sucio, lleno de inmundicia. Ahora ese cántaro que es nuestra vida ya no está, sino ese cántaro está lleno y de agua limpia que salta para la vida eterna, que es la presencia del Espíritu Santo. El que ha limpiado nuestra vida también nos recuerda en esta mañana que Él ha hecho esa limpieza en nuestra vida, que Él hizo esa escogencia, ese llamamiento a nosotros para que le sirvamos. Ahora, ¿cómo le servimos al Señor? En la obediencia, por encima de todo, en la obediencia, sin importar nuestro nombre, sin importar el apellido, sin importar el trabajo, sin importar los dones espirituales que el Señor ha derramado en nuestra vida. Por encima de todo, por sobre todas las cosas, tenemos que ser obedientes, porque la característica número 1 que el Señor demanda de sus hijos es obediencia. Por encima de toda cháchara, por encima de todas las cosas, obediencia. Y a eso estaba llamando el Señor a Pedro. Obediencia. Obediencia. Tú me hablas de lo uno, tú me hablas de lo otro. Hoy te hablo yo de obediencia. ¿Qué debo traer a la memoria en este domingo de Santa Cena? Primero,
El Señor me compró por precio. ¿Y qué precio? Nada más y nada menos que la cruel muerte de cruz que Él experimentó inmerecidamente, pero que respondió a una promesa, Génesis 3:15, de redención de la raza humana. La muerte expiatoria, sustituta de Cristo en la cruz del Calvario, ha hecho que hoy yo pueda disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. El precio fue morir. El precio era morir. ¿Quién podía sustituirnos en la cruz del Calvario y ser a la vez acepto por el Padre? Uno que viniera del Padre, es decir, Dios mismo en la persona del Hijo, viniendo a la tierra, encarnándose en el vientre de María, para convertirse en nuestro pariente redentor, porque no como Dios, sino como humano, tenía que redimirnos, porque la ley que Él creó, la ley que Él dio a los judíos, enseñaba que el único que podía redimir era un pariente redentor. La palabra Goel, que es de origen hebreo, significa pariente redentor. Tuvo que compartir nuestro parentesco, hacerse humano, para que en calidad de Dios, hombre Dios, pudiese redimirnos. Yo leo el capítulo 4 de primera de Juan. Usted lo puede leer en su casa. Juan capítulo 4, y habla de cómo probar a los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. El espíritu que es de Dios no niega que Cristo se encarnó. El espíritu que viene de las tinieblas niega que Cristo vino en carne. Y todo aquel que dice Cristo no vino en carne, eso fue una mentira, bien, ya sabe de quién viene. ¡Qué precio tan alto! Y muriendo mi Señor en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Y añadió: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra que se propuso, la obra revelada a profetas en el Antiguo Testamento, se cumplió en ese momento, hace casi un poquito más de 2 milenios. Derramó su sangre, y la sangre preciosa, carmesí, inmarcesible, inmarchitable, que Cristo derramó en la cruz del Calvario, fue acepta por el Padre. Y cuando han pasado un poco más de 2000 años, esa sangre hoy sigue tan vigente como cuando Cristo la derramó en la cruel cruz del Calvario. Por eso hoy podemos decir que en la sangre de Cristo hay poder. Alabado sea el Señor. Muriendo en la cruz del Calvario, pagó el precio. No se reservó nada, nada se reservó. Es decir, Él es mi dueño. Y el dueño hace con su propiedad lo que el dueño quiere hacer con su propiedad. Y somos propiedad del poder de Dios. Qué bonito sentir la protección divina. Satanás ruge y el Señor dice: no temas, yo estoy contigo. Estamos luchando contra un enemigo que el Señor venció en la cruz del Calvario. Lo venció, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Amén. Qué bonito. Pero es mejor, es mucho mejor, estando ya en el redil del Señor, ser obedientes. Y la iglesia se raja en la obediencia. Qué bonito el Señor. No, el Señor pelea mis batallas. Y traemos a la memoria lo que dice la palabra. La Biblia dice: mi lucha no es con escudo y lanza. Zacarías capítulo 4 dice que no es con ejército ni con fuerza. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que no es con espada, jabalina o ejército. Sí, lo sabemos, pero ¿por qué ignoramos lo otro? Que es obediencia, 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 obediencia. Hijos obedientes. Es decir, el Señor me compró, y vaya qué precio. Siendo yo propiedad de Él, dice la palabra que su espíritu me anhela celosamente. Él pelea mi batalla, pero Él espera de mí que yo sea como, dígalo, obediente. Entonces, si el Señor es mi dueño, ¿no puede Él hacer conmigo lo que quiera? ¿Y por qué te resistes? ¿Por qué te opones al Señor? ¿Sabes cuándo te opones? Con tus deseos, con tus malas oraciones, porque oras fuera de la voluntad del Padre. El Padre quiere algo para ti, pero tú quieres algo diferente. Segundo, los dones que he recibido me constituyen en deudor de Dios. A mí el Señor no me debe nada, yo se lo debo todo.
Lo que tengo, lo bueno, lo de buen nombre, lo virtuoso, lo digno de mencionarse, se lo debo a Él. Soy deudor de Él de tiempo completo y con horas extras. A mí no me debe nada al Señor. ¿Acaso trabajé para que Él me diera? No fue por el amor, por el puro afecto de su voluntad, por amor de Él mismo que trajo salvación y vida eterna a mi vida. Se me debo a Él. Me debo a Él. ¿Qué dones he recibido? Los dones vocacionales, es decir, el arte o la práctica que ha puesto en nosotros. A uno mecánico, el otro carpintero, el otro abogado, el otro profesor de inglés, el otro y el otro doctor. Dones vocacionales. Y también dones espirituales. Capítulo número 12 de 1 de Corintios. Los del Espíritu Santo. Capítulo número 4, versículo 11 de Efesios, dones de Cristo a la iglesia o ministerios. Capítulo 12, versículo 8 en adelante de Romanos, dones del Padre a los hombres. Todo lo bueno se lo debemos al Señor. Ay, hermano, pero usted escribe libros. ¿Y a quién se lo debo? ¿Quién me enseñó a hablar? ¿Quién me enseñó a escribir? ¿Quién me permitió estudiar? Así que no hay lugar para que saquemos pechito de torero español. El Vite, Paco Camilo, en los 70. No hay lugar a la soberbia, a la altivez. No hay lugar para nada de eso. Todo lo bueno que en nosotros la gente ve y que nosotros sabemos que está en nosotros, ¿a quién se lo debemos? Al que nos tomó por hijos. Tercero, porque si soy hijo de Dios y todo lo bueno se lo debo a Él, y Él es mi dueño y conmigo puede hacer lo que Él quiera porque es el propietario, ¿por qué aún sigo haciendo mi voluntad y no la voluntad del Señor que me tomó por hijo? ¿Por qué la obstinación, la terquedad, la temeridad? ¿Por qué? 4. ¿Por qué no me sujeto al Señor? ¿Por qué no me sujeto a las autoridades puestas por el Señor en la iglesia? Y es fácil hacerlo, ¿saben? Ejemplo, hace muchas décadas, cuando solía haber campañas evangelísticas abundantes en la ciudad de Barranquilla, en el estadio sobre todo en la Plaza de la Macarena, sobre todo allí, y en otros lugares también, llegaban predicadores como los hermanos Jiménez de Puerto Rico, Gigi Ávila de Puerto Rico, Jorge Vázquez de Puerto Rico, y otros de otras localidades en el mundo, venían a predicar la palabra. Ese lugar se llenaba. E íbamos y acudíamos y alabábamos y bendecíamos al Señor. ¡Qué bendición tan grande! Pero también descubrimos que muchos de ellos que venían eran no sujetos al Señor. Hacían lo que les daba la gana, hacían su voluntad. Y cuando alguien hace lo que quiere, sin importar lo que el Señor ya le ha revelado, es obstinado, terco, y es un árbol sin fruto bajo cuyo pie está un hacha inmensa a punta de cortarlo. Si tú no te sujetas a la pastora, al pastor, a aquellos que están en puestos de eminencia porque el pastor o la pastora los ha nombrado por una labor específica en la iglesia, si tú no te sujetas a mí, a quien tú ves y puedes saludar y tocar, ¿cómo tú me vas a decir a mí descaradamente que te sujetas al Señor a quien tú no ves? 5. Porque niego al Señor con mis acciones y con mentiras. ¿Por qué lo niego? Porque cada vez que hago algo indebido, lo niego a Él. Cada vez que miento, lo niego a Él. ¿Por qué no soy transparente y de una sola pieza? Que me conozcan de igual manera en la casa, de igual manera en la iglesia, de igual manera en el Colombo, de igual manera en la Universidad del Atlántico donde yo laboro. No es posible que esté en la iglesia y respete a las hermanas, pero cuando esté en el Colombo enamore a las alumnas. No es posible. No es posible que en la iglesia, en los cultos, yo tenga palabras de alabanza al Rey, pero cuando esté en mi casa o en el trabajo, o camino a la casa o camino al trabajo,
utilicen un vocabulario de alcantarilla, un vocabulario soez, indigno de uno que es templo del Espíritu Santo. Póngase de pie.